Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde donde nos estéis conectando. Soy Natalia Mármol, cofundadora de Nevia Health, empresa dedicada a los trastornos del neurodesarrollo, en especial el autismo. Si es la primera vez que nos escuchas y estás interesado en el autismo, te invito a que le eches un vistazo a todos los vídeos que tenemos en nuestro canal de YouTube. Encontrarás entrevistas a médicos especialistas en el tratamiento del autismo, así como conferencias médicas que hemos ido organizando. Hoy hemos preparado un evento muy especial para las familias TEA. Vamos a hacer una sesión de interpretación de los test de la microbiota de BeyondSight. Disculpad un segundito, voy dejando que la gente se vaya conectando. Para aquellos que no lo sepan, desde mediados del mes pasado, Nevia Health ha empezado a colaborar con el laboratorio IICT de Rosario y con la Fundación Bioabordajes del Autismo de Buenos Aires, ofreciendo a las familias argentinas un repertorio de test de laboratorio extranjeros dedicados al autismo, entre ellos el test de la microbiota de BeyondSight. Para ayudar a las familias que han realizado este test, les hemos pedido a nuestros colaboradores del Gabinete de Dietistas y Nutricionistas Aristea, que si por favor podían dar una charla y explicar a las familias cómo se puede interpretar la información que se obtiene del test. Antes de empezar, me gustaría presentaros brevemente a los miembros de Aristea. Maika Carrillo es la fundadora de Aristea Salud, es investigadora de Xenogene, uno de los mejores laboratorios de metagenómica clínica del mundo, donde ella ha diseñado paneles de grupos funcionales específicos para las alteraciones de la microbiota que tienen las personas con trastornos del neurodesarrollo. También ha sido una de las promotoras de la Asociación Española de Intolerancias Alimentarias y Microbiota, cuya misión incluye ayudar a los niños con TEA. Bienvenida, Maika. Lo siento, pero como os he puesto en mute, luego os tendré que dar paso uno a uno. Así que nada, después Maika nos saluda. También tenemos a Marga Anguiz, es nutricionista y fisioterapeuta, licenciada en Ciencia y Tecnología Alimentaria. Ha trabajado más de 15 años en colegios de educación especial como terapeuta y conoce perfectamente la realidad con la que las familias con niños TEA se encuentran. A través de Aristea, Nutricionistas desempeña su profesión de nutricionista, experta en microbiota, salud hormonal, patologías digestivas, donde pasa a consultar tanto a perfiles de pacientes pediátricos, TEA, trastornos del desarrollo, como a adultos con trastornos digestivos. Bienvenida, Marga. Marga va a ser una de las personas que nos va a hacer luego una presentación, así que en cuanto empecemos le daremos el turno y será ella el quien nos dé, quien siga. Después tenemos a Manuel Torres. Manuel Torres es dietista, tiene un máster en nutrición clínica y deportiva, máster en microbiota, desarrolla su labor profesional en Aristea Nutricionistas tratando alergias e intolerancias alimentarias como las ocasionadas por el SIBO, la histaminosis, la candidiasis, las patologías digestivas e inmunitarias, la fibromialgia, el SQM, la encefalomielitis miálgica. Es especialista en TEA, TDAH y trastornos del desarrollo. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Sergio García, que muchos de vosotros ya le conocéis. Sergio García es el cofundador de Nevia Health, economista de profesión, papá de Irene e investigador incansable por cuenta propia. Bienvenidos a todos. Ahora le voy a pasar el turno a Sergio para que nos diga unas palabras. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Para mí es un placer estar aquí dirigiéndome a todos vosotros. Y bueno, mi intervención va a ser muy breve. Simplemente para poner un poco el marco en el que estamos todos, ¿no? Y cuál es el motivo un poco por el que hemos hecho este evento. Y bueno, y todos sabemos que dentro de lo que es el mundo del autismo, sabemos que hay un eje, un famoso eje intestino-cerebro, que es que se está demostrando de que cada vez es más importante y tiene una estrecha relación entre lo que pasa entre los bichitos del intestino y lo que luego trasciende al cerebro, ¿no? A través del nervio vago. Sabemos que ese eje, por ejemplo, tiene una enorme función en el sistema inmunológico,
mediante la liberación de citocinas inflamatorias. También sabemos que por ahí pues, se crean ácidos grasos de cadena corta. Esos ácidos grasos de cadena corta atraviesan la barrera hematoencefálica y bueno, influyen evidentemente en los estados de ánimo y en la forma de actuar de los niños. ¿Qué sabemos hasta ahora? La ciencia sabe que los TEA pues, tienen una microbiota diferente de un niño neurotípico, ¿no? De lo que vamos a hablar ahora. Y entre esas diferencias pues, podemos encontrar en un aumento de la permeabilidad, que hablaremos ahora también, deficiencias de la enzima de degradación de tóxicos de insecticidas, sobre el crecimiento o deficiencia de importantes especies bacterianas y también una translocación de familias enteras de especies bacterianas del intestino delgado al intestino grueso y al revés. Todo esto hace que la microbiota de un niño TEA sea imprescindible hoy en día estudiarla y saber qué ocurre ahí para un poco saber cómo podemos modificar a través de ella su comportamiento y sabemos que, bueno, hay experimentos que están teniendo éxito ya en la ciencia, que modificando la microbiota de estos niños, pues evidentemente están influyendo positivamente en su condición de TEA, que está mejorando ostensiblemente. Entonces, pues claro, la ciencia ha puesto su foco en la microbiota como una herramienta más para mejorar la condición de estos niños. Así que no me voy a entretener mucho más. Voy a dar paso a los expertos que hoy hemos traído a una gran selección de expertos de microbiota y nutrición. Y nada más. Así que, Marga, todo tuyo. Hola, buenas tardes, noches a todos. A continuación, tanto Manuel como yo vamos a hablar de la importancia de la microbiota intestinal con niños dentro del espectro autista a propósito de un caso donde analizaremos su test de microbiota. Esta información es de gran ayuda a la hora de individualizar su tratamiento. Es una realidad que encontramos alteraciones comunes en los niños dentro del espectro autista que no tienen los niños neurotípicos. Entre ellas podemos encontrar alteraciones enzimáticas que hagan que no se realicen bien todos los procesos metabólicos, alteraciones nutricionales. ¡Ay, que no sé! Perdonad, que no os estoy pasando la diapositiva. Esperad. Sí, nada. Ahora ya, perfecto, ya la vemos. ¿Ya? Vale. A ver. Vale. Pues iba por aquí. Tenemos problemas, alteraciones nutricionales, como os comentaba, alteraciones del sistema gastrointestinal y también encontramos procesos inflamatorios crónicos. El autismo está asociado a enterocolitis, a incremento de la permeabilidad intestinal de la que hablará Manuel. Hay más probabilidad de una hiperplasia nodular linfoide. Tenemos hipocloridria, trastornos de motilidad intestinal. Esto puede hacer que vuestros hijos tengan una tendencia al estreñimiento o a la diarrea, con todo el malestar que esto acarrea. Destacaremos durante la sesión de hoy las alteraciones de la microbiota intestinal, en la que nos vamos a centrar la charla, pero también tenemos que tener en cuenta que hay otras alteraciones metabólicas que se acompañan de deficiencias de absorción de nutrientes y alteraciones inmunológicas que dan más propensión a tener infecciones con el consecuente consumo de fármacos. Es importante, para contextualizar la microbiota intestinal, conocer que la colonización bacteriana de todas las personas viene determinada desde el embarazo, ¿no? Hasta hace muy poco se pensaba que los bebés nacían sin flora intestinal, pero esto no es cierto. Además, evolutivamente no tiene mucho sentido pensar que un niño nazca con una microbiota estéril, puesto que el riesgo de infecciones y a tener complicaciones después del parto serían mucho mayores, ya que se expone a un mundo lleno de patógenos. Una madre durante el embarazo tiene que cuidar su alimentación, intentar no tener problemas en la cavidad oral, evitar el consumo de antibióticos siempre que se pueda para poder transmitir a su hijo una mejor composición microbiana. La forma en que nacemos también determina la colonización que tenemos, ya que el parto vaginal aumentará la colonización de la microbiota vaginal de la madre, que es mucho más rica en lactobacilos y en bifidobacterium.
Estas se encuentran precisamente en el moco de la vagina, y cuando pasa el niño por el canal del parto, pues es cuando adquiere todas estas cepas bacterianas. Los niños nacidos por cesárea adquieren una microbiota típica de la piel de la madre. Y esto lo tenemos que tener en cuenta porque aproximadamente un 60% de los niños TEA han nacido por cesárea, por lo que ya partimos de una colonización menos óptima. La alimentación de los bebés durante la primera infancia también influye, ¿no?, en la colonización, siendo los niños amamantados los que tienen una diversidad más rica que los niños que toman fórmula. Esto es debido a que a través de la lactancia materna la madre continúa pasando los microorganismos y los prebióticos y los alimentos que nutren estos organismos al bebé. Pero la lactancia no es fácil y no siempre estamos bien asesorados, y por dificultades, desconocimientos, hace que muchas familias se decanten por leches de fórmula que no tienen toda esta composición microbiana. Otro de los factores determinantes en la microbiota intestinal es el consumo de antibióticos, y desafortunadamente todos sabréis que los niños con trastorno del espectro autista tienden a tener más infecciones que los niños neurotípicos. ¿Y esto qué nos hace? Encontrarnos que tiene que tomar más antibiótico en un periodo fundamental, donde se está creando toda la base de microbiota intestinal. Y nos encontramos, cuando analizamos los test, que encontramos microbiotas con una menor diversidad y con una mayor proporción de bacterias patógenas que se han creado o que pueden haber creado resistencia a estos antibióticos que suelen haber tomado. Así, nos encontramos que la microbiota intestinal específica en TEA, hay ciertos patrones que se relacionan con una patología gastrointestinal y con patrones específicos del comportamiento. Dentro de la patología digestiva, a ninguno sorprenderá que hablemos de estreñimiento, de diarrea, de dolor abdominal, de flatulencia, que seguro que sufren muchos de vuestros pequeños. Y en cuanto al comportamiento, es normal, con todo lo que vamos a nombrar a lo largo de la charla, encontrar niños que tengan pues una mayor irritabilidad, hiperactividad, estereotipias y procesos de sociabilización. Si nos metemos en profundidad en los test de microbiota, lo que encontramos es un patrón donde solemos encontrar disminuida la Akkermansia, aunque tengo que decir que últimamente también me la estoy encontrando aumentada, pero generalmente está disminuida. También encontramos las bacteroidetes bajos, que es un filo implicado en la fermentación de diversas fuentes de proteínas, de polisacáridos, que nos ayudan en la producción de vitaminas y son moléculas fundamentales para la nutrición. Y encontramos también los bifidobacterium y los parabacteroides bajos. Y aumentados el Faecalibacterium y el Lactobacillus. Por otro lado, tenemos disminuidos generalmente el Enterococcus y la E. coli, que son inmunomoduladoras, nos ayudan al sistema inmunológico a tenerlo fuerte, ¿no?, en concentraciones determinadas. Y aumentados los Clostridium. Los Clostridium, que no siempre son malos, a veces son buenos, pero los malos tienden a espurular y a hacerse resistentes a los antibióticos. Tenemos, por ejemplo, la Suterella, que está en concentraciones muy elevadas en el 50% de los niños TEA, y a veces también los encontramos en síndrome de Down, enfermedad inflamatoria intestinal, y podemos llegar a encontrarla como la tercera más abundante en TEA después de los bacteroidetes y los firmicutes. También podemos encontrar el sulfovibrio, bacteria resistente a muchos antibióticos que generalmente se recetan para las infecciones de oído. Si nos metemos ya directamente en el test, en el test que analizamos hoy, en el overview, encontramos distintos parámetros, ¿no? La diversidad nos indica la cantidad de especies diferentes que han encontrado en la muestra. Es importante tener una buena diversidad microbiana porque así se van a cumplir todas las funciones que ésta tiene. Cuando no nos encontramos esta diversidad correcta, ya podemos empezar a sospechar que hay una disbiosis. La diversidad se alcanza con una dieta variada, en la que se consumen gran número de alimentos, pero claro, en los niños TEA sabéis que esto suele ser a veces muy complicado, ya que es muy habitual encontrarnos con niños comedores selectivos, con alta sensibilidad a las texturas, temperaturas, colores,
En los probióticos encontraremos abundancias relativas de bacterias que se presuponen positivas dentro de ciertos rangos, y esto será un tema que Manuel ahora a continuación nos hablará. Luego tenemos los microorganismos comensales que se pueden comportar como simbiontes, son necesarios para el buen funcionamiento del organismo, porque ellos, en una relación mutualista que tenemos, nos aportan vitaminas, ácidos grasos de cadena corta, neurotransmisores que son fundamentales para el buen funcionamiento del organismo, del sistema nervioso central. Y nosotros, a cambio de esas cosas que nos están aportando, lo que encontramos ¿qué es lo que le damos? Pues le damos comida para vivir, unas condiciones ambientales óptimas en cuanto a humedad, temperatura, desarrollo, y así estamos en eubiosis, que la eubiosis significa equilibrio, eubiosis, equilibrio, y disbiosis, desbalance, desequilibrio, ¿no? De esta forma, cuando estamos en equilibrio, todos salimos ganando, porque ellos, los microorganismos, nos aportan cosas que nosotros necesitamos y nosotros les aportamos las condiciones óptimas para vivir. Los patobiontes, que también los encontramos en los test de microbiota, son esos microorganismos que en concentraciones adecuadas son beneficiosos, pero si sobrecrecen, se comportan como patógenos, ¿no? Porque debemos tener claro que las bacterias, dependiendo de la concentración que se encuentran, pueden ser buenas o malas. Un claro ejemplo de esto es la E. coli, que en proporciones entre 0,5 y 1 es inmunomoduladora, ayuda a nuestro sistema inmune a funcionar adecuadamente. Nos aporta K2, que es necesaria para la fijación del calcio a los huesos, pero si está sobrecrecida, pues ya nos da patología. Y ahora, después de hablar de la diversidad, ya es Manuel el que nos va a empezar a hablar de la permeabilidad intestinal y de su parte. Manuel, quítate el micro. A ver. Ya. Hola, buenas noches, buenas tardes, ¿me escucháis bien? Hola Manuel, bienvenido. Hola. Bueno, yo voy a hablar de la permeabilidad intestinal, ¿vale? Es lo que vamos a empezar a hablar. ¿Por qué? Porque es la puerta de entrada de todos los productos tóxicos que se puede generar se puede generar en el intestino delgado o grueso y pasar a la sangre. Pero antes quiero hacer un inciso y quiero diferenciar la función del intestino delgado con la del grueso. Y así también nos ponemos un poquito en contexto. Bueno, pues la función del intestino delgado es la absorción de nutrientes y la regulación del sistema inmune. Ahí donde está la mayoría, el 90% de nuestras células inmunes. Por lo tanto, la apertura de los enterocitos para la absorción, ¿vale?, de los nutrientes es algo fisiológico, no es patológico. O sea, tienen que abrirse porque tienen que absorber nutrientes. Pero es patológico cuando ya se quedan abiertas o cuando esas uniones, esas distancias son mayores. ¿Qué pasa cuando hay ya lo que se dice del intestino agujereado? Pues ese aumento de permeabilidad, ¿vale?, como he dicho, da paso a tóxicos, pero también a péptidos. Péptidos son trocitos de proteína que por mimetismo molecular nos puede provocar enfermedades, entre otras, autoinmunes, siempre si tenemos la genética también. Y ahora vamos a hablar del intestino grueso. El intestino grueso, su principal función es degradar las fibras y producir metabolitos beneficiosos como los ácidos grasos de cadena corta, ¿vale?, que eso lo explicaremos más adelante y más detenidamente, vitaminas, neurotransmisores, es decir, ¿vale?, producen metabolitos beneficiosos y en cantidades adecuadas para la salud, porque siempre hay que tener en cuenta que el exceso es malo, igual que un defecto. Bueno, una microbiota disbiótica, ¿vale?, se produce una inflamación, como he dicho, se produce una sobrecarga del sistema inmune, se produce también metabolitos tóxicos, como puede ser el indol, el cresol, aminas, ¿de acuerdo? Todo ello nos lleva a un daño a esa unión estrecha, a una inflamación ya tanto a los enterocitos, o sea, al intestino delgado, como una inflamación sistémica a los distintos órganos. También tenemos que decir que cuando hay una permeabilidad intestinal, siempre se asocia también a la permeabilidad hematoencefálica, ¿vale? Entonces también deja pasar a productos tóxicos al cerebro.
Ahora presento, en esta presentación vamos a ver las distintas capas de mucus que lo podemos encontrar. El tracto digestivo está cubierto de mucus, pero son, como veis, protege esas paredes del ácido clorhídrico. Aquí hago también un pequeño matiz, como ha dicho mi compañera, que algunos niños autistas suelen tener hipocloridria. Hay que tener cuidado con no dar inhibidor de la bomba de protones, porque al final todavía agravamos más esa hipocloridria, con lo que dejamos pasar más microorganismos con la comida hacia el intestino delgado y podemos sobre el crecimiento bacteriano. La capa de intestino delgado es más fina. ¿Por qué más fina? Porque he dicho antes, porque su misión es absorber nutrientes. Entonces tiene que permitir el paso de esos nutrientes. Además, la secreción de los jugos gástricos y biliares alcalinizan ya el bolo alimenticio, por lo tanto también tiene un pH más alto, ya no es tan ácido. La capa más gruesa, ¿vale? Como vemos, es la del intestino grueso. Se puede observar dos capas, como veis. Una capa más interior, que es totalmente aséptica, donde casi no hay ningún microorganismo, no hay existencia, y después la exterior, donde habitan los microorganismos, como microorganismos virus, arqueas, hongos. Una pérdida de esta capa implica una pérdida de permeabilidad intestinal. O sea, si perdemos la capa externa, ¿qué nos va a pasar? Que ahora el intestino grueso también será permeable. Y esa permeabilidad se puede agravar si padecemos de estreñimiento, porque al final todas esas toxinas de las heces pasan también a la sangre. Ahora, ¿cómo podemos aumentar? Ya he dicho, bueno, lo que nos puede pasar si tenemos un mucus disminuido, ¿vale? Pero ¿cómo puede aumentar esa capa de mucus? Bueno, pues si el problema es una reducción, en este caso, que ya lo haremos más adelante, de la arquemancia, os comentaré que es una pieza clave en todo el sistema digestivo para la eubiosis. Lo podemos suplementar, ¿vale? como medicamento, como el Herceptan, pero ese no está indicado para niños, y puede ser el Siraplus o el Colilen, para que realice esta función y así la bacteria no esté en contacto directo con los nocitos. Y así minimizamos el paso de toxinas. Pero hay que tener en cuenta que estos suplementos, ¿vale? Pues tenemos que ver si el niño padece de diarrea o de estreñimiento. No se puede tomar sin prescripción. A la vez, también, para potenciar la arquemancia, ¿vale? Podemos dar una serie de alimentos, como puede ser el kiwi gold, el arándano, la granada, el omega 3, fresa, uvas negras, la capsaicina, ¿vale? Que es la componente principal de la guindilla, la cayena. Esos serían unos polifenoles que a la arquemancia pues intentaríamos ir, ¿vale? Los suplementos, ¿qué suplementos podemos usar también para alimentar como prebiótico para la microbiota y así aumentar la arquemancia? Bueno, pues puede ser la quercetina, la melena de león, la glutamina, pero hay que tener mucho cuidado con la glutamina. Si tenemos las productoras de glutamato elevadas. Entonces es muy importante al final un test de microbiota para saber qué podemos dar y qué no podemos dar. Y bueno, y la píldora mágica Manuel no es muy estable, creo que casi es mejor que continúes tú porque si no se va a ir entrecortando. Bueno, vale, Manuel nos iba a explicar los probióticos, a ver si ahora consigue conectarse mejor, y yo me iba a meter ya con el panel de bacterias, ¿vale? Cuando nos metemos en las bacterias, Manuel luego puede explicarlo. Lo suyo. Dentro de los bacteroidetes, cuando analizamos estos paneles que pone bacteroidete, Eubacterium, Prevotella, ¿vale? Bacteroidetes, ¿no? Dentro de los bacteroidetes que se encuentran elevados en esta niña, podemos diferenciar dos, bacteroides y prevotelas. Y esto ya nos va a dar una información bastante relevante, ¿no? En las comensales podemos encontrar que las bacteroides están muy elevadas y la prevotella está muy disminuida. Este es indicativo de una dieta alta en proteína y baja en vegetales.
típico de las dietas occidentales en las que se come mucho más carne, hidrato de carbono, que las verduras. Para cambiar este ratio, lo que tendríamos que hacer es aumentar las verduras y disminuir el consumo de carnes y de productos refinados. Lo que pasa es que yo entiendo que me digáis que en esto vosotros tenéis problemas porque vuestros hijos son muy selectivos, pero hay que ir trabajándolo poco a poco. En una persona neurotípica, como anécdota, os contaré que las personas que tienen los bacteroides más altos y la prebotela más baja, si tienen sobrepeso, les va a ser mucho más fácil perder peso con una dieta alta en proteínas y baja en vegetales. Como los bacteroides están altos por el consumo de proteínas, esto nos condiciona que suban también los alíspides, que son patógenos y que pueden presentar una clínica con una dieta muy rica en vegetales. Por eso, cuando empezamos a introducir los vegetales en niños que llevan una dieta muy alta en carne, en grasas, en harinas y poca en vegetales, como suponemos que los alíspides pueden estar altos y tampoco queremos que se enfaden y que nos envíen más tóxicos, pues lo que hacemos es introducir poco a poco esta verdura. Los bacteroides son bacterias protectoras que ayudan a mantener la eubiosis, el equilibrio adecuado de los microorganismos. Si están elevados, pueden producir resistencia a 2 antibióticos, que son la kanamicina y la vancomicina. Y esto es un dato importante que si os hacéis el test, que tiene que saber vuestro médico porque lo tendrá que considerar cuando paute estos antibióticos en general, ¿no? También producen gran cantidad de propionato y acetato. Son los principales estimuladores para la producción de IgA secretoras, que es la primera defensa de nuestras mucosas. Y algunas cepas pueden ser virulentas y producir proteínas inflamatorias, como podría ser la fragilisina, que induce a la colitis. Ahí lo tenía aquí, perdón. La prebotela, en el caso de esta niña, se encuentra en rango, pero en valores muy, muy bajos. Aunque el test nos indica que nosotros consideramos que sería óptimo subirla. Es importante tenerla a niveles adecuados porque nos protege de subidas bruscas de glucosa en sangre y, como curiosidad, os diré lo contrario que arriba. Las personas que tienen la prebotela alta, ¿vale?, va a tener más facilidad a perder peso con una dieta rica en fibras. Para subirla, ¿cómo podemos conseguirlo? Pues aumentando el consumo de verduras que tienen los polisacáridos vegetales que a ella le gusta comer. Pero como todas las bacterias, no todo es blanco o negro. Dentro de las prebotelas también podemos encontrar algunas cepas de prebotela que pueden ser patobiontes. Y el patobiontes es que se pueden comportar como causarnos daño, ¿no? Que no nos den tantos beneficios, ¿no? Y nos pueden producir, por ejemplo, esta inflamación de bajo grado de la que ya empezamos a escuchar habitualmente, el aumento de la prebotela en las mucosas, entre ellas la bucal, está asociado con periodontitis, vaginosis bacteriana, artritis reumatoide, trastornos metabólicos, inflamación sistémica, ¿no? En el caso de esta niña, si abrimos el panel y vemos la que tenemos, encontramos la prebotela copri, mayoritariamente como primera opción en heces, cuando en verdad esta es una bacteria oral, ¿no? Pero es una bacteria oral que os tengo que decir que encontramos muchísimas veces en TEA, como esta niña representa, y suele estar aumentada y no nos gusta que esté aumentada porque se relaciona con la artritis reumatoide, ¿no? Que es una enfermedad autoinmune que afecta a las articulaciones. Con esto lo que quiero decir es que es muy importante extremar la higiene bucal de vuestros hijos, ya que cuanto más saludable sea la boca, más saludable estará el intestino. Y para ello, un buen cepillado de dientes es fundamental y nos va a ayudar a mantener esa diversidad correcta oral, además de comer polifenoles. Los polifenoles, estos nos ayudan a disminuir la bacteria copri, ¿no? La prebotela copri. Los polifenoles son sustancias químicas que tienen un grupo fenol y que las encontramos en bayas,
en el té, en la cerveza, que evidentemente no se la vamos a dar a nuestros hijos, pero os lo comento. Está en la uva, está en el aceite, en el chocolate, que eso igual sí que le gusta a vuestros peques. En los manís, en la granada, en el mate, en otras frutas y verduras. Es importante, es interesante saber que hay también cepas que están aumentadas como la Fragilis, ¿vale? Pero la Fragilis es una bacteria interesante que en estos momentos se está estudiando incluso para dar como probiótico, ¿vale? En los patobiontes, ¿vale? Pasamos a esas, os recuerdo que son esas bacterias que en rangos aumentados pueden ser negativas y a veces cuando son muy poquitas como también pueden dar problemas, ¿no? Encontramos los microorganismos que pueden darnos complicaciones. Eso podría exteriorizar cuando tenemos muchos patobiontes que están muy aumentados, pues niños que de repente empiecen a tener más estereotipias, más agresividad, comportamientos anómalos. Podríamos empezar a sospechar de que quizá alguna de estas bacterias está sobrecreciendo. Tenemos la de sulfovibrio, que en este caso no está elevada, ¿vale? No la tenemos muy elevada, pero en varios test de los que me habéis mandado, que he podido ir comprobando, sí que la he encontrado elevada. Diría nombres, pero como por ley de protección de datos no lo podemos hacer y esto queda grabado, así que luego lo reviséis en los test de vuestros hijos. La del sulfovibrio es una proteobacteria que tenéis que saber que fermenta los aminoácidos azufrados, ¿vale? Aminoácidos azufrados. Esto ya os tiene que empezar a sonar cuando escuchéis azufre, porque muchas veces está muy relacionado con el TEA, ¿no? Los aminoácidos azufrados son la metionina y la cisteína y generan gas de sulfuro de hidrógeno, ¿vale? Los aminoácidos, para lo que no sepáis qué son las moléculas básicas de las proteínas, ¿vale? Las proteínas son largas cadenas de aminoácidos. Podríamos decir que cada aminoácido es un eslabón de esa cadena. Bueno, pues contaros que el gas sulfuro, que las de sulfovibrio, por ejemplo, fermentan como muchos otros, generan como muchas otras bacterias, es un gas que no nos gusta nada. Porque en pequeñas cantidades nos puede llegar a interesar, pero en grandes cantidades, porque como siempre todo depende de la proporción, nos puede dar mucha sintomatología, sensibilidad visceral, gases olorosos, diarrea, estreñimiento. Bueno, diarrea y estreñimiento según lo encontremos en intestino grueso o en intestino delgado. Y para disminuirlo, lo que tenemos que hacer es una dieta baja en sulfuro, de la que luego hablaré, ¿vale? Específicamente, en un par de test de los que me habéis enviado, hemos encontrado alta la de sulfovibrio piger, ¿vale? Esta bacteria está mucho más elevado en pacientes con una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿vale? Que en los que no la tienen. Esto no quiere decir que en estos momentos vuestros hijos la tengan, pero que el sulfuro que produce agrava la inflamación intestinal y con los pequeños pueden tener una mayor sintomatología y los podéis encontrar mucho más irascibles, ¿no? La manera de reducirlas es disminuyendo las grasas de la dieta. También tenemos la de sulfovibrio gigas, se encuentra incrementada en pacientes con trastornos de déficit de atención, hiperactividad, diabetes mellitus, enfermedades renal, tiroides. Es muy importante, o sea, la microbiota es un mundo tan extenso, hay tantísimas bacterias y nos vamos fijando ahora en una y en otra que nos interesan en este caso, ¿no? Pero que sepáis que hay tropecientas mil. En el caso del test, a ver, vale, lo que sí que encontramos es la Bilophila barsbortia elevada. Esta proteobacteria, junto a la del Sules, es la que encontramos muchas veces no solo en TEA, sino en estas personas que tienen mucha patología digestiva y que han hecho durante mucho tiempo una dieta baja en FODMAPs, que reduce mucho las verduras, y entonces ¿qué comen? Carne, comen mucha más grasa, pues estas bacterias también suben, ¿no? Son abundantes en personas con dietas ricas en animales, en carnes rojas y en grasas saturadas.
Los metabolitos que producen pues son tóxicos y entonces volvemos a lo mismo que antes. Son bacterias que van a producir más dolor en vuestros hijos, mayor sensibilidad visceral, y tenemos que decir que muchos de nuestros hijos pueden tener comportamientos que no saben expresarnos y lo expresan pues eso, con estereotipias, mal comportamiento. De la Bilophila basbortia hablaré un poquito más tarde, más en profundidad. Es lógico entender entonces que si tenemos una alimentación muy alta en proteína, tanto la Bilophila basbortia elevada como la Lispites, que es una que también produce, que es bastante patógena, tendremos un estado inflamatorio, por lo que podemos destacar que el consumo de frutas, verduras, proteínas vegetales es muy importante mientras los niños lo toleren. Si no hay un SIBO que nos está hay un sobrecrecimiento de otras bacterias que no nos permiten el subir esto, pero de aquí la importancia de los tratamientos individualizados. Esto vendrá, la introducción de los vegetales, de las verduras, vendrá determinado por la aceptación de vuestros hijos y de la sintomatología que tengan, cómo se vayan comportando, ¿no? La Methanobrevibacter es una arquea productora de metano, no es una bacteria, es una arquea. Si hay un sobrecrecimiento, lo que también tenemos que fijarnos es si hay un sobrecrecimiento de SIBO de sulfuro. Y esto se sabe solo con los test de microbiota, porque muchas veces se tratan niños con un IMO, ¿no? Con un sobrecrecimiento de arqueas productoras de metano, pero lo que empeoramos es el SIBO de sulfuro de hidrógeno, así que es muy importante tener estos datos en cuenta. El IMO, ¿vale? Lo encontramos en niños generalmente que se suelen hinchar, y en adultos que se suelen hinchar mucho la barriga, ¿no? Que tienen muchos gases, y generalmente se acompaña de estreñimiento. Se puede tratar con antibióticos farmacológicos y con antibióticos herbales. En condiciones normales, la Methanobrevibacter smithii es de suma importancia en los procesos digestivos, ya que transforma el hidrógeno a metano. Se piensa que la eliminación del gas de hidrógeno por la smithii, ¿no? Permite un aumento, que podamos sacar más energía de los nutrientes. Por lo que cuando está elevada esta bacteria, hay una mayor tendencia a ganar peso. También está relacionado con el estreñimiento, porque hay una fuerte asociación entre el tránsito intestinal y la producción de metano, ¿no? Parece lógico pensar, a ver, si produzco mucho metano, enlentezco mi tránsito intestinal, va mucho más lentito, entonces hay mucho más tiempo para que todas las bacterias puedan extraer los nutrientes y la energía de la comida, y de esta forma habrá mucha más facilidad a que cojamos peso. Y ahora que hablamos de esta, me ha parecido importante destacar un par de puntos sobre el estreñimiento, que es algo que os vuelve locos, porque nos venís a consulta o con estreñimiento o con diarrea, ¿no? Entonces vamos a comentar un par de cosas sobre el estreñimiento. El SIBO de metano produce estreñimiento, pero pueden haber otras causas que lo produzcan. Entre ellos, esto que estamos comentando durante mucho tiempo, ¿no? Que es una dieta baja en fibra, ya que los niños tienen una selectividad, una selectividad a las verduras que no las quieren, ¿no? Podemos corregir o aumentando este consumo de fibra, de fruta, verduras, legumbres, siempre que no haya un sobrecrecimiento bacteriano, o ahora luego os diré un par de suplementos que pueden ser interesantes. Otra causa de estreñimiento puede ser la toxicidad por plomo o metales pesados. Y también podemos encontrar infecciones parasitarias subyacentes. Algunos parásitos se asocian al estreñimiento y es bastante común que en niños TEA encontremos casos con pica, ¿no? Que es comer alimentos no nutritivos. A veces encontramos que se comen arena, que se comen gomas de borrar, tizas. Si estuviésemos ante esta situación, también tendríamos que sospechar y hacer una analítica para ver cómo están el zinc y otros minerales. También hay un estreñimiento relacionado con la sensibilidad a la caseína, por lo que una de las soluciones puede ser retirar el lácteo para ver
aunque muchos ya sabéis que los lácteos se retiran desde el principio, pero esta puede ser otra causa. Y otra de las causas que nos tenemos que fijar que si hay un estreñimiento es cómo está el culete del peque. Porque si en ese culete tenemos fisuras o grietas, cada vez que vaya a ir al baño le va a escocer, le va a doler y no va a querer hacer caca, pudiéndonos encontrar hasta un problema de hipopresis, ¿no? Que es que llegan a retener las heces para no hacer caca porque les hace daño al salir, las heces están duras y llegan a manchar su ropa interior por rebosamiento. Si el niño no admite ninguno un aumento en el consumo de verdura, de fibra desde la comida, nos podemos plantear pues un suplemento de goma guar parcialmente hidrolizada, ¿vale? Que es soluble y es fermentable y produce pocos gases, pero tenéis que tener mucho cuidado si lo compráis que no tenga inulina, porque entonces sí que tendríamos estos gases que va a causar disconfort en vuestros pequeños, ¿no? El psyllium, que es una buena forma de suplementar en fibra, además tiene propiedades tecnológicas que ayuda a subir la masa y se puede meter muy fácilmente en la masa de pan, si hacéis panes, porque le va a dar mucha esponjosidad, o por ejemplo, yo a mis hijas se lo meto en las tortitas de avena, y está muy bien porque las hace más jugosas, más buenas, y sabéis que le estáis dando un aporte extra de fibra, ¿no? Empezar siempre con poquita cantidad para ver cómo lo toleran y ir aumentando poco a poco. Y luego, por favor, es fundamental cuando hay estreñimiento el consumo de agua. Y si estamos metiendo fibra, aún más, ¿vale? O sea, el consumo de agua siempre. Y si metemos suplementos de fibra, aún más, ¿vale? Unas heces secas necesitan ser hidratadas y si tenemos poca agua es normal que haya estreñimiento. Y en el caso de que lleguemos a un fecaloma, el fecaloma es esta caca dura que nos sale, que ya lleva el niño muchos días sin hacer, sin ir al baño, pues entonces, chicos, lo que tenéis que hacer es, ahí no metáis más fibra, porque lo que vais a conseguir es meter más problema, que eso nos haga. Lo que necesitamos en esos casos es dar un laxante osmótico, ¿no? Como el polietilenoglicol, que se conoce en España como macrogol, no sé cómo se conocerá en Latinoamérica, y lo que hacemos es darle este suplemento y una vez ya conseguimos que se empiece de nuevo a ir al baño y hacer las heces bien, pues ya entonces empezamos a plantearnos dar suplementos de fibra. En cuanto al estreñimiento y en cuanto a la diarrea, pues hay que buscar la causa de esa diarrea, ¿no? La diarrea puede ser por un SIBO de hidrógeno o por un SIBO de sulfuro, ¿no? Pueden ser por bacterias que producen triptamina, de ahí la importancia de buscar paneles y de buscar esas bacterias, porque si las tenemos elevadas, pues las tendremos que reducir, ¿no? Tenemos una relación que nos dice que los niños que tienen, bueno, las personas que tienen la serotonina aumentada en plasma está muy relacionado con la diarrea, ¿no? Y lo que hay que hacer es estudiar muy bien, viendo todas las bacterias en el test, cuáles son las que nos pueden estar dando el problema, porque así podremos dar un probiótico específico, ¿no? Hay probióticos que han demostrado que ayudan al síndrome del intestino irritable con predominio a la diarrea, como puede ser el Lactobacillus gassei, el BNR17. Si tenemos también otra de las causas por la que podemos tener diarrea es por la mala absorción de la grasa. Entonces, ahí también podemos buscar las bacterias deconjugadoras de los ácidos biliares para ver si están sobrecrecidas y si están sobrecrecidas, poner un tratamiento. Si tenemos diarrea, cosas que podemos hacer, primero buscar la causa para ir a por ella y luego, por ejemplo, si tuviésemos una diarrea por la E. coli, saber que las castañas pueden tratar esa diarrea, en ese caso específico, por la E. coli, o las aceitunas verdes, podemos retirar los lácteos, ¿no? Los polifenoles de las aceitunas. Si los niños no toman aceitunas, pues el aceite también puede ser positivo, ¿no? Lo importante es que tenemos que buscar la causa.
En, vale. En caso de esta niña, encontramos la Escherichia coli A0, ¿vale? A mí este dato pues me hace dudar un poquito pues de este cálculo, ¿no? Y creo que está infradiagnosticada, pero bueno, a veces en los test de estos 16R pues no se pueden ver absolutamente todas las bacterias, pero vamos, con esto nos damos una orientación. Y otra cosa de la que no estoy del todo de acuerdo es este rango de la Escherichia coli. En verdad, los rangos adecuados para que produzcan su función inmunomoduladora, cuando tenemos la Escherichia coli que nos interesa, suele ser entre 0,5 y 1, ¿vale? Para las Escherichia coli comensales, que nos ayudan. Y así tendremos un comportamiento inmunomodulador, que nos ayudará a las defensas y al cuerpo a funcionar mejor, ¿no? Actúan como simbiontes, proporcionando una resistencia contra los patógenos. Aunque si sobrecrecen mucho, pues entonces pues la E. coli ya no nos gusta tanto, ¿no? Lo que sí que tenéis que hacer, pues en el test a veces no os tenéis que fiar de todos los rangos que hay, ¿vale? Hay que mirarlos detenidamente. Encontramos concentraciones elevadas en E. coli, por ejemplo, en enfermedad de Crohn, cáncer colonorrectal, en infecciones urinarias recurrentes, y en estos casos es muy importante, porque los niños también pueden tener cistitis y problemas de estos. En estos casos es muy importante poder ver los paneles de las cepas para saber cuál es la cepa que puede estar causando este problema, ¿no? La E. coli en exceso alcaliniza el pH intestinal, favoreciendo la colonización por parte de otros patógenos que funcionan mejor y crecen mejor a pHs más ácidos, ¿no? Degradan las proteínas, produciendo toxinas como son las aminas, los indoles, los fenoles. ¿Y qué sucede? Pues que dificultan el crecimiento de las bacterias que no son beneficiosas. Las bacterias que tienen una función de protección en la mucosa intestinal, pudiendo producir, si tenemos muchas bacterias negativas sobrecrecidas y las buenas las tenemos muy bajitas, pues al final lo que podemos tener es una intoxicación, porque como decía Manuel, tendremos menos mocos y podrán pasar muchos más tóxicos a través de esa permeabilidad intestinal. Además de otras cosas, todos estos tóxicos lo que hacen es darnos efectos negativos porque sobrecargan la función del hígado, Otra de las cosas que nos produce la E. coli produce aminoácidos de cadena ramificada, como puede ser la valina, la leucina, la isoleucina. Nosotros no podemos producir estos aminoácidos, son aminoácidos que solo podemos ingerir, que en cantidades adecuadas están muy bien, pero cuando sobrecrecen tampoco nos benefician, ¿vale? Y algunas de las E. coli son positivas, como hemos dicho, porque son inmunomoduladoras, pero además nos ayuda a degradar los oxalatos, que sabéis que en estos críos muchos tienen los oxalatos elevados. Entonces, por ejemplo, alguna cepa como la E. coli K12 ayuda a esta degradación y a que el niño tenga menos oxalato. De ahí la importancia de ir bacteria a bacteria viendo qué es lo que nos aporta cada uno, ¿vale? Si tuviésemos las E. coli muy bajas, hay algún suplemento, hay algún probiótico como la cepa Nisle 1917 que ayuda a aumentar, y que está estudiada, que ayuda a aumentar la E. coli. Si vuestros hijos tuviesen sobrecrecimiento de E. coli, aunque generalmente ya os he dicho que la suelen tener bajita, ¿vale? Pues mira, la melatonina ayuda a reducirla. Algunas especies como la cúrcuma, la canela, tienen una actividad inhibitoria de la Escherichia coli, la oliva verde, los arándanos, la castaña, el extracto de semilla de... ¿Ya? Se me vuelve a ir, vale.
y el limón, las fresas, pues todo esto ayuda a disminuir la E. coli. Una de las cosas, ahora que hablo un poco de limón, fresas y pienso en la vitamina C, lo que os quiero decir es que muchas veces se da la vitamina C en TEA y se recomienda como suplemento, ya que es muy importante, es interesante a nivel de antioxidantes, pero recordar que siempre se tiene que recetar en forma buferada, ¿no? Como ascorbato cálcico y no como ácido ascórbico. Y luego que se están dando dosis muy altas. En verdad, la dosis no debería ser superior nunca de los 250 miligramos, porque al final acabamos meando más que la E. coli, que la vitamina C que estamos tomando, ¿vale? Volviendo después de la diarrea a nuestros paneles, llegamos al punto de las proteobacterias, ¿vale? Quiero destacar que aunque en este test se nos hable de rangos dentro de la normalidad y que aquí nos dan unas puntuaciones de 100 y todo esto, en verdad a mí esta puntuación igual a veces no es fiable, ¿no? Tenemos que estudiar en profundidad los tests, ¿no? Ya que el porcentaje puede estar dentro de un rango, pero al abrir el panel de las proteínas vemos que las bacterias que lo componen pues igual no son las que más nos gustan, ¿no? Por ejemplo, en este caso, al abrir la proteobacteria, pues lo que encontramos son proteolíticas que no nos gustan tanto como la suterela. Ya os he dicho que la suterela se encontraba elevada en el 50% de los niños con TEA, ¿vale? También en el síndrome de Down, en los síndromes, en la enfermedad inflamatoria intestinal. Es una gran productora de la monoglobulina A secretora, lo que significa que lo consume. O sea, la suterela se está consumiendo algo que a nuestros niños le beneficia porque mejora su sistema inmune, ¿no? Son la primera defensa, y si lo consumen, pues tendremos peor esa primera defensa, ¿no? Tendremos peor las mucosas. Si tenemos además buena cantidad de IgA, o sea, si tuviésemos la suterela alta, tendríamos buena cantidad de IgA y entonces nuestro cuerpo gastaría menos molibdeno intentando crear esta inmunoglobulina, ¿no? O sea, intentando sulfatar las mucinas, y además el molibdeno en casos TEA también suele estar a veces, se suele utilizar mucho porque es un mineral que lo necesitamos para la detoxificación hepática. En el caso de los TEAs muchas veces tenemos problemas con la sulfatación, así que no nos interesa una suterela alta porque sabemos que nos va a exigir más molibdeno. En el caso de la que habíamos hablado antes, de la Bilophila daxvortia, se ha encontrado en pacientes con apendicitis, accesos hepáticos, coleocistitis, ¿vale? Es productora de amonio y también de sulfuro de hidrógeno. Es una especie muy resistente a las sales biliares, que os recuerdo que las sales biliares, entre otras cosas, lo que hacen es limpiar los intestinos, ¿no? Limpiando también las bacterias, ¿no? Las arrastran, las matan y se las llevan. Entonces, esta bacteria que no es positiva, porque además resiste en grandes proporciones, porque resiste a los ácidos biliares, lo que hace es que si se segregan muchos ácidos biliares o tenemos muchas bacterias de conjugadoras de ácidos biliares, pues le dará una ventaja selectiva. Entonces, en personas que estén comiendo muchas grasas y que están comiendo muchas carnes, que están aumentando la secreción biliar, pues lo que conseguimos es que crezcan más estas bacterias y ayuda y sobrevive, aumenta y coloniza esas partes de las bacterias que limpia la bilis, ¿no? Por eso tenéis que tener mucho cuidado cuando suplementan con bilis, que es algo que se está haciendo en niños TEA, que me estoy encontrando en consulta, que en un principio podéis encontrar ventaja porque el niño se encuentra mejor, porque realmente han matado más bacterias, la bilis se ha llevado a más bacterias, pero al final esto es algo que nos sale muy caro, porque lo que hace es ayuda a sobrecrecer bacterias que nos van a producir amonio, que nos van a producir sulfuro de hidrógeno, ¿vale? Que nos va a dar una sintomatología en nuestro peque que se encuentre mucho peor, ¿vale? A ver, las bacterias productoras de sulfuro de hidrógeno nos dan unos gases
con un olor fuerte a huevos podridos, ¿vale? Pero no siempre huele, o sea, no os penséis que porque vuestros hijos no se tiren pedos que huelen mal, no pueden tener un sulfuro, no, sí que pueden tenerlo, que generalmente se asocia, pero también pueden haber crecimientos de sulfuro sin gases que huelan tan mal, ¿vale? Pero bueno, recordar que es tóxico y que puede causar tanto diarrea como estreñimiento y está relacionado, puede contribuir con la aparición de enfermedades gastrointestinales como el intestino permeable y la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? ¿Qué podemos hacer para disminuir las bacterias reductoras de sulfuro? Uno, ver cuál es la causa y cuáles son las que tenemos elevadas y hacer un tratamiento específico para eso, y otros, pues no dándoles tanto de comer. Si reducen sulfuro, azufre, pues tenemos que disminuir los alimentos azufrados, como son los lácteos y los derivados, los huevos, la carne roja, el ajo, la cebolla, la fruta deshidratada, ¿vale? Las crucíferas, el brócoli, coliflor, col, cale, las coles de Bruselas, la col rizada, las semillas de mostaza, ¿vale? Las semillas de sésamo. Tenéis que tener cuidado y vigilar mucho el etiquetado que os tiene que marcar, ¿vale? Porque el sulfuro se tiene que, en las etiquetas tiene que aparecer, ¿no? Y tenéis que tener mucho cuidado con vuestros peques porque no deberían comer ultraprocesados. ¿Por qué? Por la mala calidad de estos ingredientes que suelen tener harinas refinadas, porque las grasas son de escasa calidad y luego le añaden un montón de aditivos que generalmente suelen producir patologías y no es lo mejor que les va a sentar, ¿no? Uno de los mayores problemas que nos estamos encontrando en consulta es que el diagnóstico del LIVO, ¿vale? O un sobrecrecimiento de sulfuro, ¿no? En intestino grueso, solo se puede realizar a través de los test de microbiota y no todo el mundo lleva a sus médicos o a sus terapeutas test de microbiota, entonces no pueden ver que esas bacterias están sobrecrecidas. Y al final, como este diagnóstico no está al alcance de todo, los profesionales lo que están recetando es ciertos suplementos que puede que a los padres que a los peques no les sientan bien, ¿no? Los padres además es que últimamente, o sea, en el último mes ya nos han llegado varios críos así, padres que llegáis a la consulta y nos decís, es que no sé por qué, pero cuando le doy este suplemento a mi hijo le sienta fatal y tú empiezas a ver, ¿qué le has dado? Y empiezas, pues SAMe o alicina para tratar esto, o el NAC o la berberina sulfato, el sulfato ferroso. Pues claro, todos estos suplementos hacen que empeore la sintomatología de vuestros hijos si tienen un SIBO de sulfuro que solo se puede ver a través de los test. ¿Por qué? Porque son compuestos azufrados. Otra de las cosas, los aminoácidos azufrados, que antes os he comentado, que eran la cisteína, la metionina. El otro día me llegaba un niño de 3 añitos que le habían recetado aminoácidos y le habían sentado fatal, y es que llevaban aminoácidos azufrados, ¿vale? En caso de que se sospeche un SIBO de sulfuro en nuestro paciente, tenéis que evitar todos estos suplementos que os he puesto, ¿vale? Y mucho cuidado también con los baños de Epsom. Los baños con sales de Epsom en niños con SIBOs de sulfuro no están recomendados, ¿vale? Y el plan nutricional, pues nada. En cuanto al amonio, pues ¿qué tenemos que hacer? Primero, buscar la causa de ese exceso de amonio. Hoy nos centramos en el test de microbiota, entonces lo que me centraría yo son en esas bacterias que generan amonio, ¿no? Y buscar eliminar ese sobrecrecimiento de microorganismos. Reducir el consumo de carne, porque muchas de esas bacterias que producen amonio se alimentan de carne roja, y luego ya dependiendo de la cantidad de amonio que encontremos, pues se hará un tratamiento u otro, y dependiendo, si no tiene SIBO se puede dar lactulosa, podemos dar suplementos de L-arginina y vitaminas del grupo B. Para disminuir las proteolíticas, que también es una pregunta que ha salido varias veces, pues que es muy importante disminuir la carne roja y la grasa animal. Y otra de las cosas por las que las proteolíticas suben es porque no se mastica bien. Si pasamos la comida muy entera, si los niños no mastican,
tragan, que sabéis que muchos lo hacen, que engullen, no comen, engullen, entonces esa comida pasa muy entera, los ácidos, podemos tener una hipocloridria que no digiera bien esa carne porque el trozo es muy grande, entonces pasa muy entera al intestino y llega al intestino grueso, donde las bacterias que les gusta la carne, las proteolíticas, hacen palmas con las orejas, se ponen súper felices y dicen aquí tenemos un manjar, y empiezan a sobrecrecer y nos dan el SIBO, pues nos dan pues el aumento del sulfuro de hidrógeno. Muchas veces podemos replantearnos, dependiendo, individualizando siempre el tratamiento, un suplemento de enzimas digestivas para facilitar que esa carne llegue menos entera, que se pueda digerir mejor y que llegue menos al final del colon, ¿no? Porque aproximadamente entre un 5 y un 10% de las proteínas que tomamos, que ingerimos en la dieta, llegan al intestino grueso, ¿vale? Y aquí son las proporciones, pues es la bilófila, los alíspides, los bacteroidetes, los que van a crecer mucho en reducción de los firmicutes y de los que comen, de los firmicutes, de la roseburia, el Eubacterium y el Ruminococcus, ¿no? Así como las bifidobacterias. De aquí la importancia de que mastiquen bien. Y, por ejemplo, si sabéis que vuestro hijo no mastica bien, pues no darle trozos de carne muy grande. Buscar, oye, vamos a hacer unas albóndigas, lo vamos a hacer en hamburguesa, vamos a hacer guisos en los que la carne casi se deshaga para facilitar esa predigestión, ¿vale? Y, Manuel, ¿estás por ahí? Y yo quería comentar... Vale, comento solo lo de los oxalatos, ¿vale? Porque no nos ha dado tiempo a comentar los neurotransmisores, pero los oxalatos, sabéis que en TEA solemos encontrar mucho los oxalatos elevados, ¿vale? Que es muy importante, muchas veces es por la falta de la bacteria Oxalobacter formígenes, ¿vale? Que se los come, que es capaz de comérselos, y que lo que vamos a hacer es, primero, buscar las bacterias estas que nos pueden ayudar con los oxalatos y luego pues hacer una dieta baja en oxalatos, ¿vale? Disminuir las espinacas. Luego pensar, por ejemplo, que los oxalatos cuando están cocinados se reduce mucho la cantidad de oxalatos. Una ensalada con espinacas va a tener aproximadamente unos 1000 oxalatos por 100 gramos de espinacas, pero cuando la espinaca está cocinada baja hasta 200 miligramos, o sea, es que baja 5 veces la cantidad de oxalatos, ¿vale? Cocinado mejor que crudo, ¿no? Pero si sabemos que vuestros hijos tienen los oxalatos muy altos, pues reducir la cantidad. Y ahora ya os paso con Manuel y a ver si se escucha mejor, que os va a hablar de todas las bacterias positivas. ¿Dónde estábamos, Manuel? Creo que no me escuchaste cuando estamos hablando de cómo podemos aumentar el mucus. Aquí, las funciones del mucus. No, bueno, da igual, vamos. ¿Está? ¿Me escucháis? Sí, ¿me escucháis bien ahora? Muy bien. Vale. Bueno, no sé si me queda aquí, ustedes imagino que tampoco acordáis ya, pero bueno, era cómo aumentar la capa de mucus que dijimos que podíamos disminuir, que se puede disminuir tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso. ¿Vale? Pues, ¿cómo podemos aumentarla? Pues dijimos que la bacteria principal es la que es Mansia, que es la que tenemos que subir, pero mientras se sube y no, podemos utilizar algunos suplementos como el Herceptan, el Silaplu o el Colilen. Pero el Herceptan, ¿vale?, no está indicado para niños. Entonces, si es para niños, nos quedaríamos con el Silaplu y el Colilen. Pero tenemos que tener cuidado si el niño tenía diarrea o estreñimiento para dar uno u otro. ¿Cómo podemos estrategias para subir la quemancia mucinífila? Bueno, pues con el Kiwi Gold, ¿vale? Es bastante bueno, el arándano, la granada, el omega 3, la fresa, la uvas negras, la capsaicina, ¿vale?, que es la componente de la guindilla, la cayena, y suplementos, ¿cómo también podemos suplementar? Que actúan como prebióticos, pues, por ejemplo, la melena de león, puede ser, o la quercetina. Y también dijimos que la glutamina también se puede dar, ¿por qué? Porque es el alimento principal del enterocito, pero hay que tener mucho cuidado si tenemos productora de glutamato elevada, porque entonces subiríamos más el glutamato y es más excitatorio.
Entonces, tenemos que saber cómo lo encontramos. Y también dije que lo más importante, una de las cosas muy importantes y que hay que tener muy en cuenta es el ejercicio físico, porque también subía, aparte de que ayuda a la quemancia, nos sube la serotonina y la dopamina. Y en cuestión de fibra, ¿qué podemos dar? Pues ya me lo ha dicho la compañera Marga, pero también, bueno, lo repito, puede ser la goma guar parcialmente hidrolizada y el psyllium. Pero hay que dar muy poca dosis, primero 1 gramo y ir viendo tolerancia e ir subiendo poco a poco. Este sirve de alimento para la Eubacterium y la Roseburia, y ambas son productoras de butirato, que ya hablaremos más adelante del ácido graso de cadena corta, el butirato, por sus bondades que tiene. Bueno, en este cuadro que estáis viendo, lo que veis que la que más mucinífila, que es la primera, son bacterias que poseen enzimas que degradan el mucus, ¿vale? La glucoproteína del mucus, siendo la que más, como veis, la que más tiene. Pero hay que destacar también que hay cepas de Clostridium, como aparecen ahí en el medio, que también degrada el mucus y estimula su producción. ¿Vale? Pues, y bueno, y una muy importante que hablaremos también, que es Bacteroides fragilis. Bueno, ahora, ¿qué funciones, para resumir un poquito, qué funciones tiene el mucus? ¿Vale? Pues como veis, lubricar. Al lubricar, bueno, pues favorece el tránsito intestinal, también nos evita el estreñimiento, una gran protección de barrera física, por lo tanto es muy importante tenerla siempre en sus condiciones de densidad. Contiene elementos, bactericina, antimicrobiano y la IgA. ¿Vale? La IgA secretora, ¿vale? Que es la que nos, como bueno, ya he hablado también Marga, para no extenderme, pero bueno, actúa como betadine, ¿vale? de la mucosa. Y sirve de alimento a la bacteria, o sea, el muco también sirve de alimento a la bacteria para producir ácido graso de cadena corta, como hemos dicho, la quemancia, por ejemplo, o algunos clostridios, como comenté antes. Y contiene enzimas que contra los microorganismos patógenos, como las lisozimas, o sea, es una capa protectora que nos protege del paso de muchas toxinas y de la endotoxemia. Bueno, aquí veis en la siguiente presentación, espérate a ver si paso. Bueno, se ve, ¿me escuchan? Marga, ¿puedes pasar? Es que tú eres el que está compartiendo, vale, gracias. Vale. Bueno, aquí tenéis Vista-microscopio, la Faecobacterium plasnuicis, la Quemacia mucinífila, los lactobacillus, los bifidobacterium. Los lactobacillus están más presentes en el intestino delgado y los bifidobacterium son predominantes en el intestino grueso. Las bacterias protolíticas sí secretan unas proteasas, ¿vale? Que son destructoras del mucus, mientras que los lactobacillus y los bifidobacterias carecen de ellas, por lo que ellos intervienen en la normal renovación de este y en la homeostasis del mucus. Sin embargo, como he dicho antes, las protolíticas destruyen el mucus, ¿vale? Por esas proteasas que tiene. Por tanto, no es conveniente tenerla elevada, siempre en su rango óptimo. Dentro de la Bifidobacterium hay una especie, ¿vale? Que juega un papel muy, muy importante, que es el Bifidobacterium adolescentis. En el diagrama que voy a presentar a continuación veremos las distintas rutas de producción de butirato. Hay especies claves, como las que estoy diciendo, ¿vale? Como la adolescentis, pero el cuerpo inteligente, la microbiota inteligente, siempre busca al final pues, otra alternativa para llegar al mismo fin. Entonces, si carecemos de alguna bacteria clave, pues buscará otros caminos para la producción. Presento aquí, ¿vale? En la presentación siguiente, aquí, ¿vale? Ahí está, gracias. Por ejemplo, mira, si doy almidón resistente, ¿dónde podemos encontrarlo en alimentos? En alimentos, bueno, pues donde más se encuentra es en la patata, pero al horno. Se pone la patata al horno y se refrigera 24 horas.
en esas 24 horas se transforma ese almidón resistente tipo 3, que sirve de alimento a los bifidobacterios adolescentes y, por ejemplo, a los Faecobacterium plasmodium. También lo podemos encontrar en el arroz, pero se encuentra en mucha menor proporción. Por ejemplo, se encuentra en un 6% al refrigerarse, mientras además se encuentra, como he dicho, en la patata, pero al horno, que se encuentra, podemos hacer hasta un 20% de almidón resistente. Bueno, aquí veis algunas rutas, ¿vale? Como he dicho, adolescente, produce lactato y acetato, y eso sirve de alimento a la Eubacterium cali y produce butirato. No me quiero alargar porque nos estamos yendo de hora. ¿Qué utilizamos para diagnosticar la permeabilidad? ¿Vale? Pues utilizamos la zonulina, que no es la única proteína que da la orden de apertura a los enterocitos, pero es la más importante. Y un incremento de esta proteína, que se utiliza como biomarcador, pues da posibles patologías como pueden ser la enfermedad autoinmune, celíaca, diabetes tipo 1, cáncer, ¿vale? Enfermedades neurológicas. Y os quiero representar un poquito para que cuando vea a vuestros hijos, si os duele el lado derecho, el lado izquierdo del colon, ¿de acuerdo? Pues que podáis identificar. En la parte derecha, el colon derecho es el antiinflamatorio, es donde se produce la sacarolisis, es decir, donde fermentan las fibras. Todas las fibras fermentan en la parte derecha. Y en la parte izquierda es donde fermentan las proteínas. Se suele llegar, eso fisiológicamente, entre un 5 y un 10% de proteína al colon, que son metabolizadas produciendo amoníaco, aminas biógenas, ¿vale? Como la histamina, tiramina, calaverina, fenol, que en su dosis es buena. Por ejemplo, estimula el sistema inmune. Pero, como ha dicho Marga, si ya nos pasamos, pues entonces empezamos las patologías. Bueno, como he hablado mucho de los ácidos grasos, voy a comentar rápidamente los ácidos grasos y sus virtudes. Por ejemplo, el acetato, ¿vale? El acetato es el que más produce. Manuel, ¿sí? Que vamos pasados de tiempo. ¿Te parece? ¿Quieres comentar alguna bacteria concreta que consideres importante? Para que haya algún ratito de preguntas. Vale, a ver. Bueno, ya que he hablado contra el butirato, voy a decir un poco sobre el butirato. ¿Vale? Que es el más importante, ¿vale? El ácido graso de cadena corta más importante, es la fuente principal de alimentación del colonocito y estimula su proliferación. Es decir, es muy importante tener al final un intestino grueso con una buena abundancia del butirato, porque al final también nos provoca un efecto antiinflamatorio. Nos reduce el pH, reduciendo el pH nos impide que sobrecrezcan los proteolíticos. Es anticancerígeno, ¿vale? Y también estimula la formación de mucina, ¿vale? Péptidos antimicrobianos y protege de la endotoxemia. Para no alargarme. ¿Y de las bacterias? Sí. Esta ya la has explicado. Por ejemplo, la Bifidobacterium, ¿vale? Que son bacterias protectoras y mantienen la eubiosis, colonizan el intestino grueso, como he dicho antes. Su sustrato son los hidratos de carbono, o sea, no digeribles, las fibras, y son grandes productores de butirato. Neutralizan los metabolitos de los desechos proteolíticos y producen bacteriocinas, por ejemplo, capturan el hierro. Si capturan el hierro, una buena función, por ejemplo, es que no proliferan la E. coli, tampoco proliferan las cándidas, que se alimentan del hierro. Esto hay mucho cuidado con la suplementación del hierro, por eso también, si tenemos cándida elevada. Y tiene efectos inmunomoduladoras, reducen las citoquinas proinflamatorias y aumentan las antiinflamatorias. Por ejemplo, la blautia también muy importante porque estos niños suelen tener proliferación fúngica, entonces tiene péptidos antifúngicos. Por lo tanto, es importante también esta bacteria. El Faecobacterium plasmodium, por ejemplo, reduce la asociación de enfermedades, reduce la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, la diarrea, los lactobacillus, también muy importante, también por lo que he dicho antes, por lo de las cándidas,
porque ocupa el mismo nicho trófico, entonces si las cándidas, si no hay lactobacillus, pueden proliferar las cándidas. Esto digo rápido. La roseburia, ¿vale? La roseburia también es un genoma muy importante, es productora de butirato y permite un buen funcionamiento del sistema inmune. Podemos individualizar y hablar, por ejemplo, de la roseburia hominis, que promueve la función de la barrera intestinal, la inmunidad innata del intestino y promueve la unión estrecha del intestino, la tallación. Y también puedo hablar... Manuel, disculpa una cosa, yo creo que por hoy... Está bien, ¿no? Sí, creo que hemos dado muchísima información, creo que podemos dar paso ahora a las preguntas. Lo que voy a hacer es, como van a salir también otros temas a la vez que contestéis a las preguntas, pues podéis ir ampliando lo que ha faltado, digámoslo así, por comentar, ¿vale? Voy a ir leyéndoos las preguntas, el que quiera contestarlas. Sí, seguro que Maika también se une. Sí, exacto, que Maika, no sé si estás por ahí, ahora mismo no te veo, que al final no te hemos dejado ni decir hola ni saludar, discúlpame. Si quieres alguna de las preguntas, contestarla tú y así también, te presentas. A ver, por ahí os hago preguntas que voy viendo. Un momento, Natalia. Sí. Ah, nada, que pensaba que me tenía muteada. No, lo siento, Maika. No, lo que pasa es que no te vemos. A ver, habla y si sale tu pantalla. Sí, ¿No? sí, a mí me sale. Ah, vale, soy yo que no la veo. Bueno, a ver, voy a haceros alguna pregunta. Por aquí me preguntan, ¿hay alguna bacteria que ayude a aumentar el plomo? Yo creo que se refiere a disminuirla. ¿Quién quiere aumentar el plomo? Será disminuir. Mira, se está estudiando desde luego, en una aceituna, bueno, de algo de aquí de España, pero se produce por un proceso de fermentación que se cree que se va a encontrar en toda la aceituna. Tiene lactobacillus pentosus. Y es hiperplámido con una cosa que hace de quelante de metales pesados. Entonces, por ejemplo, si el niño abusa de arroz porque tiene una monodieta, pues el arroz es uno de los cereales que acumula más arsénico. Pues sería conveniente de acompañar las aceitunas o como tiene riesgo de atragantamiento, se machaca, se hace como una pasta de aceituna. También metilmercurio, que es un gran problema que tienen estos niños, pues bueno, pues si van a tomar un alimento que tenga más riesgo y que tenga mercurio, se le podría acompañar de esta aceituna. Y bueno, el cambio, que lo tiene mucho la gamba, nunca utilicen la cabeza de la gamba porque ahí es donde se acumula el cambio. El plomo, yo creo que lo que quiere es bajarlo. Asegúrate que las tuberías que utilizas no son de plomo. Muchos esmaltados que de la cerámica utilizan una aleación de metales que incluye plomo. Maika, habla un poco más alto porque dicen que no se te escucha. ¿No se me escucha? ¿Se me escucha ahora mejor? Espérate, sí. ¿Se me escucha mejor? Sí, mejor. Nada, que no aseguro que lo que quiere aumentar, porque yo estoy bastante seguro que lo que quiere es disminuir el plomo. Y estaba comentando que la aceituna tiene una bacteria, Lactobacillus pentosus, que es un quelante del metales pesados. Y eso tenemos que tener en cuenta porque una gran proporción de niños con TEA acumula metales pesados. Y entonces estos alimentos que pueden tener arsénico, como el arroz, cambio, como los mariscos, sobre todo la gamba, está diciendo que no utilicen nunca la especie de la gamba, pues sería recomendable acompañar de aceitunas, que se puede hacer como una pasta para que la tomen. Además, las aceitunas tienen otra ventaja. Si veis que le ha salido muy elevada la E. coli, pero la E. coli patógenas, pues en el caso de la aceituna se ha visto que evita que las fibras de la E. coli, es decir, los ganchos que tiene para que se una la mucosa, pues que no, digamos, inhibe este agarre. A ver. Sí. Me siguen diciendo que se te escucha muy bajito, Maika, disculpa. ¿Se me escuchará mejor? Sí, mejor. Vale. Os paso otra pregunta. Dicen, una mamá dice que su niño no gana peso fácilmente. Pregunta si es por falta de alguna enzima o bacteria benéfica. Su alimentación es alta en fibra.
Vale, primero yo le preguntaría si tiene diarrea o algún tipo de malabsorción. Yo le haría una prueba en heces, una prueba de digestión de principio inmediato. Es básicamente mirar si hay residuos de grasa, proteína, almidones sin digerir, simplemente para descartar esa razón. Luego la microbiota influye muchísimo. Si tiene muchísimos bacteroidetes y muy bajos los firmicutes, le va a costar muchísimo. Tenga alto la bacteria y debajo los firmicutes, le va a costar también muchísimo ganar peso. Bueno, hay muchas otras razones, pero bueno, de la microbiota quizás esa sea la más importante. De hecho, pasa al revés, quien tiene muy elevados los firmicutes, le cuesta horrores perder peso, porque se hizo un estudio y se vio que los firmicutes eran capaces de extraer un promedio de unas 150 calorías más de los alimentos que otra persona que los tuviera en nivel normal o bajo. Vale. Bueno, Pregunta. y hay que descartarle que tenga celiaquía, por supuesto. Es decir, primero vamos a descartar enfermedades orgánicas, que es decir, que no tenga alguna enfermedad subyacente que esté produciendo esta pérdida de peso o no ganar, falta de ganancia de medro, es decir, que gane en estatura y en peso. Y una vez que hemos descartado eso, pues bueno, sí que es muy posible que la microbiota también pueda estar detrás. Otra pregunta. Dicen, manías, obsesiones, ¿se pueden relacionar con un tipo de microbiota? Sí, ya sabemos que hay un montón de microbiotas que producen neurotransmisores, con los que más se relaciona es con la serotonina y la dopamina. De hecho, ahora acabo de incluir en el test de Xenogenes, creo que llevamos por 12 paneles de bacterias que producen o consumen neurotransmisores. Posiblemente va por ahí la cosa, pero hay otra razón. Si el niño tiene trastornos gastrointestinales, se encuentra mal, a veces se relaciona con las estereotipias. Perfecto. Dicen, buenas noches, mi hijo tiene ahora mismo una infección intestinal, mucha diarrea. Le han hecho cultivos, pero no le sale ninguna bacteria. ¿Qué puedo hacer? A ver qué cultivo le han hecho, porque yo estoy harta de ver los textos de Xenogenes que se encuentran muchísimos, como por ejemplo la Shigella flanderi, Clostridium, cosas que como el nivel de sensibilidad en otros test es tan bajo, no son capaces de detectarlo. Y normalmente hacen un panel de 5 o 6, con mucho, es que miran muy poca cantidad de microorganismos y de parásitos. Normalmente los miran al microscopio y dependiendo de la atención que utilicen, pues lo van a encontrar mejor o peor. Entonces, seguramente tiene algo que no se lo han descubierto. Y otra cosa que estoy viendo mucho en los paneles, tenemos un panel específico de bacterias productoras de tristamina, a partir del tristófano lo transforma en tristamina. Y este metabolito atrae mucha agua hacia el intestino y por tanto produce diarrea. Hay muchas causas. Habría que estudiar ese caso. Y luego, por supuesto, habría que hacer un estudio si esa diarrea es por mala absorción de agua o de grasa. Y si es de grasa, habría que hacer pruebas adicionales en heces, pruebas no invasivas. Simplemente elastasa pancreática y como tripsina para descartar que no sea por una falta de enzima pancreática. ¿Y qué no es eso? Pues entonces a lo mejor es una mala absorción de sales biliares. De hecho, la mitad de las diarreas crónicas precisamente es por una mala absorción de sales biliares. Y bueno, esta prueba la dejaría para el final, una vez que he cartado lo demás, porque aquí hace falta una gamografía, una específica con, bueno, ácido 75 teroxilcólico, pero la dejaría al final porque una gamografía. En niños con TEA, como la prevalencia de SIBO es mucho mayor, SIBO es el acrónimo en inglés de sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Normalmente esta proliferación de bacterias que sube hacia el intestino delgado y que producen gases, porque antes de que digiera y absorba la comida ya la están fermentando y produciendo gases, pues resulta que una de estas bacterias que más proliferan, que más crecen, son bacterias desconjugadoras de sales biliares. Bueno, específicamente de ácidos biliares primarios, que son los que digieren la grasa, y se la desconjugan y la transforman en secundarios, ya no realizan bien su función de digerir la grasa y se produce una diarrea por mala absorción de grasa. Por eso es importante que el test de microbiota sea metagenómico, que incluya todas, porque si no incluye todas no podemos estar seguros de que no tenga alguna sobrecrecida, y que incluya este panel de bacterias desconjugadoras de sales biliares.
Una pregunta que me gusta mucho y que tengo muchas ganas de que la contestéis. Pregunta. Mi hijo no es intolerante al gluten. ¿Es necesario retirarle el gluten o lo puede consumir? Gracias. Yo diferenciaría entre gluten y trigo. Primero, porque el trigo tiene algo peor. Si no, una vez que hemos descartado que es celíaco, eso es lo primero. El trigo tiene una sustancia, se le llama ATIS, son inhibidores de la alfa-milasa y la trisina, que reactivan muchísimo el sistema inmunológico y además se le une que tiene lectinas que aumenta la permeabilidad intestinal. Entonces yo trigo no le daba, aunque tolerara el gluten. Luego hay otros cereales como la avena, que puede tener gluten. Si no tiene ningún problema, no pasa nada. El problema con estos niños es que tienen una digestión incompleta de las proteínas del gluten y de la caseína. Y esta proteína incompleta son péptidos opiáceos. Se llaman así porque tienen efecto opiáceo. Entonces son niños que están aún más desconectados del mundo exterior, como si se tomara opiáceos. De hecho, son niños que a lo mejor parte de las estereotipas que tienen, pues a lo mejor son golpearse porque sienten menos dolor. Entonces, para esto se podría hacer un análisis de orina y ver si efectivamente tiene péptidos opiáceos. O se podría eliminar el gluten y la caseína, a ver si se le ve que aumenta el estado de alerta, y las soluciones da enzimas de PP4, ¿vale? Porque estas enzimas son las que terminan de digerir el gluten y la caseína y de digerir estos péptidos opiáceos. Que si tienen, lo que pasa es que estos niños producen menos enzimas, de hecho tienen hasta anticuerpos contra esta enzima, entonces es normal que las tengan más bajas, pero no todos. Entonces, si no tiene este problema, pues no hay que quitarle del gluten si hemos descartado que son celíacos. Pero yo sí que haría la prueba de eliminación, a ver si mejora, luego provocación, a ver si empeora, y lo volvería a repetir el proceso por si por lo que sea ha habido cualquier factor de confusión que haya hecho que ese niño empeore. Es muy complicado llevar una dieta sin gluten y sin traza de gluten. Que de hecho si este niño necesita, ahí yo le daría cuando vaya a comer con la abuela o vaya a comer fuera, ahí sí que daría esta enzima de PP4 si vemos que son susceptibles a estos péptidos opiáceos. Muchas gracias, Maika. Una pregunta para Marga. Dicen, soy pediatra de Argentina, han mostrado el caso de una niña. ¿Podrían pasar la bibliografía de lo que han presentado? ¿Hay ensayos clínicos controlados en niños con TEA? Marga, ¿nos escuchas? ¿Marga? No, lo que podemos hacer, lo que me refería es que al final de la presentación podremos poner en comentarios artículos y demás, como yo sé que Maika siempre pone la bibliografía de todo, me imagino que Marga y Manuel también habréis hecho lo mismo. Así que sí, por supuesto, en nuestro gabinete, a ver, tenemos clarísimo, cualquier consejo que salga de nuestra boca siempre está respaldado, está avalado por estudios científicos. Y si no hay evidencia científica, decimos, parece que, pero no estamos seguros. Pues tenemos la bibliografía y podemos compartirlo. Y aprovecho ahora que habla de mis charlas, quien está interesado en la microbiota, seguramente le interesará ver la ponencia que viene, el congreso que organizasteis en Nevia Health. Si os metéis en el canal de YouTube de Nevia Health y buscáis, ¿cómo se llamaba el congreso? Congreso de microbiota, inflamación y... Vale. Si ponéis Maika Carrillo, ponéis alteraciones de la microbiota y del metabolismo en niños con TEA, ahí tenéis más información y debajo de cada diapositiva pongo toda la bibliografía la que me baso para hacer las alegaciones que pongo en la diapositiva y sobre todo por si a alguien le interesa el tema y quiere buscar más información por su cuenta. Después, muchas gracias, Maika. Otra pregunta. Dicen que mi niño está siempre ansioso, quiere comer a cada momento. Aún después del almuerzo busca fruta. ¿Qué le recomendaríais?
Que busque fruta o que busque dulce, yo le descartaría candidiasis, ¿vale? Y también que no tenga falta de serotonina. A ver, lo normal, un 40% de niños con TEA tiene un exceso de serotonina en sangre, que coincide con estos niños que suelen tener diarrea. Lo normal, lo más frecuente es que los niños tengan estreñimiento, pero hay un pequeño porcentaje que lo que tiene es diarrea y es por un exceso de serotonina en sangre, que es una analítica que yo aconsejo que se hagan. Pero cuando se tiene así este tipo de hambre, sobre todo por el dulce, es más bien una manifestación de déficit de serotonina. O hay un panel de bacterias, bueno, sabemos que hay muchas bacterias que tanto producen como consumen dopamina. Y si esas bacterias quieren que tú comas algo, como producen dopamina cada vez que comen lo que ellas quieren que tú comas, esta dopamina va al centro de recompensa de tu cerebro, reforzando que sigas comiendo ese alimento. Es que somos sus títeres, nos manipulan de una manera las bacterias para que hagamos lo que ellas quieren. A ver, por aquí preguntan que hablemos de los neurotransmisores. Hoy va a ser imposible, no hemos podido tocar todos los temas. Sí que es cierto que hemos decidido que seguramente vamos a hacer otras charlas donde podamos ampliar más temas. Por ahora, los neurotransmisores los vamos a dejar aparcados. Sí que es cierto, un comentario que también preguntan por aquí. Los test de los que estamos hablando ahora mismo se están vendiendo en Argentina, en breve empezaremos en Perú y iremos poco a poco ampliando a Chile, Panamá, pero en estos momentos este test y, por ejemplo, el test al que hace referencia Maika, el test de Xenogene, el test metagenómico, que en breve, a partir de la semana que viene, ya estará disponible, de momento esto es en Argentina. Ya os digo, en breve, una semana, 2, ya será en Perú, ¿vale? Porque veo que hay gente que ha preguntado incluso en Bolivia. Estamos yendo poco a poco, es complicado, pero hemos empezado con Argentina gracias a una mamá que está por aquí, a Erika, y sobre todo con la ayuda tanto del laboratorio de Rosario como con la, ¿cómo se dice?, con la Fundación Bioabordajes. Entonces, pues bueno, una vez esto ya lo tengamos instaurado, pasaremos, lo que os digo, a Perú y a los demás países. Así que, bueno, tenernos un poco de paciencia, lo estamos intentando, ¿vale? Sigo con unas cuantas preguntas más. Y como tenemos poco tiempo, yo aquí veo una pregunta también interesante que es de Rosario. Mi hijo de 3 años hace una dieta libre de gluten y caseína, pero igual se le hincha la barriga. Tiene flatulencia olorosa y también sufre de estreñimiento. Él consume bastantes vegetales. Aquí podemos sospechar de bacterias, de un IMO, ¿no? De un sobrecrecimiento de arqueas metanogénicas. Sí, ¿Vale? Entonces, casi quemado un libo de sulfuro, porque ha dicho que son muy olorosas. El Ah, es verdad. Ni el hidrógeno ni el nitrógeno. Y además digo libo. Libo es el acrónimo en inglés de Large Intestine Bacteria Overgrowth. Es decir, a nivel de intestino grueso, porque cuando esta bacteria reductora de sulfuro está a nivel de intestino delgado, se asocia más a diarrea. Pero, como dice Marga, podría ser un IMO, un sobrecrecimiento de arqueas productoras de metano, porque produce hasta un 60% del enriquecimiento de la motilidad intestinal y por eso produce estreñimiento. Se tendría que hacer un análisis metagenómico clínico. Digo metagenómico porque si no detecta, no valora todas las bacterias, puede que las que estén mirando precisamente no sean las que están elevadas, sean otras que no está analizando ese laboratorio. Hay una pregunta también que quería decir, porque las sales de Epsom, que dice, es un error, ¿vale? No es un error, sino las sales de Epsom es sulfato de magnesio. Entonces, si le da sulfuro y tiene SIBO de azufre, pues lo está incrementando la bacteria. Hay una que dice, me parece que es un error. Sí, está sobrecargando la vía de sulfatación hepática, ¿no? No deberíamos. Precisamente lo que queremos es reducir el sulfuro. A ver, yo sé por qué lo dice. En TEA solo está alterado el metabolismo de la sulfatación y se sabe que la mejor manera de aumentar los sulfatos es a través de los baños de sales de Epsom en lugar de suplementándose directamente con el sulfato. El problema que hay, se ha visto tanto en sangre como en orina, es que hay un exceso de sulfitos
y una falta de sulfatos. Por eso se hace lo de las sales de baño de Epsom, acompañándose de molibdeno, que es el cofactor de la sulfitosidasa, que es lo que transforma los sulfitos en sulfatos. Pero lo que pasa es que si en este caso específico que se tenga un SIBO olivo de sulfuro, se cree que puede producir muchas reacciones. Hay cierta controversia, hay autores que dicen que no debe tomarse, otros que sí. Yo lo que he visto es que tiene ibusulfuro, se ha tomado los baños de sal de eso y ha empeorado. Entonces, en que haya controversia, yo no me arriesgaría. ¿Alguna pregunta más? En cuanto a las enzimas, ¿cuáles enzimas son mejores? Pues esto varía mucho de en qué situación nos encontramos y las que se encuentran en cada país. Yo no domino mucho las enzimas que se están comercializando en Argentina o en Sudamérica. Y habría que ver también si hay algún proceso estaminérgico. Esto lo tenemos que ver en consulta para saber cuáles son las específicas de cada paciente. Sí, en general las que se les suelen dar a los niños, que son los que vienen en forma líquida, son enzimas naturales. Bromelina, que es la enzima que se obtiene a partir de la piña, papaína, que se obtiene a partir de la papaya. A mí me gustaría que viniera acompañada de PPB4 por si acaso, pero depende, claro, es que en cada país tendremos que investigar específicamente cuál se puede tomar, sobre todo teniendo en cuenta que sean capaces de tragárselas, porque además a mí no me gusta abrirlas, porque si se abren mientras que están bajando, quieras que no, tienen proteasas, quiere decir que digieren las proteínas y no sabemos cómo puede afectar. Mejor yo las daría de manera líquida y aquí en España sí que tenemos algunas. Habría que mirar, como dice Marga, de cada caso y luego depende, porque si tiene altas proteolíticas, queremos que tengan proteasas, que tengan pectina. Si lo que tiene mala absorción de grasa, pues entonces le damos enfoque prioridad a que tengan lipasa. Si no tienen liposulfuro, pues queremos bitters, que son hierba amarga, genciana, todo lo que estimule la producción y secreción de bilis. Si tiene hipocloridia, pues entonces queremos una enzima digestiva que venga con betaína HCl, es la betaína clorhidrato, para ayudar a la digestión de la proteína a nivel de estómago. Como ha dicho Marga, hay que evaluarlo en cada caso. Preguntan por aquí, vamos a hacer ya las 3 últimas preguntas. Preguntan por aquí, ¿por qué podría salir alto los oxalatos si no se comen alimentos altos en oxalatos? ¿Respondo yo? Mira, otro panel que he elaborado para Xenogenes es precisamente la bacteria degradadora de oxalatos. Por ejemplo, la Oxalobacter formigenes es una de las que más consume oxalatos. Posiblemente esté muy, muy baja en esos niños, pero esa no es la razón principal. La razón principal es que hay un gran aumento de la permeabilidad intestinal y se cuela en mayor cantidad. De hecho, hay un estudio en el que se vio que los niños con TEA tienen 3 veces más cantidad de oxalatos en sangre en comparación a niños neurotípicos y el doble en orina de oxalatos. Lo bueno es que no se ha visto que tenga aumentada la prevalencia de cálculos renales de oxalato cálcico, pero los oxalatos pueden producir otro tipo de consecuencias. Mi consejo sería, si hay muchos oxalatos, 2 consejos. Uno, que si va a tomar algo que tenga más oxalatos, que lo tome junto a algún alimento que tenga más calcio, pues como los garbanzos, el brócoli, no nombro los lácteos en caso de que no se estén tomando, porque entonces los oxalatos se unen al calcio a nivel del tubo digestivo y ya se forma como ahí la piedra, ya no se absorbe y se elimina con las heces. Mi otro consejo es que acompañe esos alimentos con alimentos ricos en ácido cítrico como el limón, que es lo que tiene más. ¿Por qué? Porque ese ácido cítrico se va a unir al calcio en las vías urinarias y entonces el calcio ya no va a quedar libre para unirse a los oxalatos y formar estos cálculos renales, estas piedras o arenillas en el riñón. Vale, otra pregunta. Si no hay gases, si no hay caca con olor, ¿sí va bien el baño? ¿Podríamos decir que no hay SIBO? Perdón, ha dicho si no hay gases. Sí.
No, pero puede haber diversos. A ver, si no hay gases, pero hay puede no haber tantos gases, pero sí haber diarrea o estreñimiento. No, a lo mejor hay muchos tipos de disbiosis, pero si no hay gases, no creo que haya SIBO, porque como se manifiesta es por la producción de gases. También pasa una cosa, si hay muchas arqueas productoras de metano, están concentrando los gases. Tú puedes sentir que no hay gases porque para formar una molécula de metano está retirando 4 de hidrógeno, lo está concentrando. Incluso el SIBO de sulfuro a lo mejor no nota distensión, porque lo mismo que la arquea retiran 4 hidrógenos para una de metano, la de sulfuro están retirando 5 de hidrógeno para formar un sulfuro de hidrógeno. Entonces crees que no estás concentrando los gases y tú puedes notar que no hay mucha distensión. Pero como afecta al músculo liso, pues a lo mejor ves que el niño tiene exceso de frecuencia urinaria, urgencia por ir al baño, o dolor como en la zona de la vejiga, entumecimiento de las extremidades. Bueno, se puede manifestar de muchas maneras. Bueno, yo creo que ya hemos hecho casi 2 horas. No sé si la gente todavía sigue ahí al pie del cañón, aunque tenemos 86 personas, todavía se sigue añadiendo gente, pero yo creo que ya es hora de decir buenas noches para nosotros y buenas tardes para todo el mundo. Marga, Maika, Manuel, Sergio, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por dedicarle a las familias vuestro tiempo, que yo sé que vais bastante cortos de esto. Realmente os pedimos que queráis volverlo a repetir, que podamos sacarle más jugo a todo esto. Yo propongo que la siguiente sea de los neurotransmisores, que es lo que he visto que hay más interés y no nos da tiempo a abordar en esta ponencia. Así que si queréis, quizás en un mes, podríamos repetirla con los neurotransmisores. Pues sí, yo creo que todo el mundo va a estar... Por la microbiota, cómo intervienen con lo del cerebro también. O el eje intestino-cerebro, podríamos hablar también. Sí, podemos ir eligiendo temas, también pensar que de aquí a un mes todavía mucha más gente habrá hecho los tests, tanto el de Biomsite, tanto como el de Xenogene, que ya estará disponible en Argentina y dentro de poco, como ya hemos comentado, estarán disponibles también en Perú, con lo cual ya no serán 20 familias que teníamos ahora, sino que serán muchas más, con lo cual mucha más gente tendrá muchas preguntas y muchas ganas de escuchar. Comentaros a los que nos estáis escuchando que Aristea está a vuestra disposición. O sea, a mí una de las cosas que más me preguntaban las familias era: gracias Natalia y Sergio por traernos los test, pero ¿quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a interpretar estos test? Yo sé que en vuestros países tenéis profesionales maravillosos, pero en este caso nosotros, desde NViaHealth, tenemos una relación de cooperación con Aristea, dado que siempre desde el principio de nuestros orígenes, con Maika sobre todo, que fue la primera persona que conocimos, siempre hemos tenido mucha buena relación y Maika se ha ido comprometiendo muchísimo con el autismo y a la vez Marga y Manuel. Así que nada, aquellos que necesitéis el contacto, ya sabéis que en la página de Nevia tenemos el contacto de Aristea. También ¿cómo se dice? En los comentarios pondremos los enlaces para que todos aquellos que queráis poneros en contacto con ellos lo podáis hacer. Así que nada, muchísimas gracias a todos, ha sido un placer y nada, esperemos poderlo repetir dentro de un mes. Muchísimas gracias. Muchas gracias Sergio, por invitarnos a participar. Muchas gracias. Sergio, ¿estás por ahí tú? Estoy aquí. Bueno, pues nada, muchas gracias, Sergio, a ti también. Tu intervención ha sido crucial. Hombre, faltaría más, ya sabes que tú eres miembro importante de todo esto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ahora sí que ya cerramos la sesión por hoy.